En estos momentos estamos con Ricardo Mortol al aire desde España. Así que, Ricky, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Viste la Champions? ¿Qué opinas sobre los paros? Dime todo, tu Señores, buenos análisis. días, ¿me escuchan bien? Buenos Sí, 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 días, ahí obvio. estamos. Sí, 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 no, me contaron que estuviste de Happy Birthday ayer, pareja. Sí, sí, ¿Qué sí, tal? obvio. Recibí tus ¿Celebraste? felicitaciones. Sí, Sí, celebré, no, pero una tortita no te hicieron en Radio Fuego. no, nada, aquí yo estaba esperando unas tortillas de verde. No me trajeron nada, loco. Caramba, Mañana, mañana. no, chuta, no, caramba, bueno, ahí le reclamas a Jimena, loco, tú Sí, sí, sabrás. sí, pero la fiesta viene el sábado recargado, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. ¿A dónde te Sí. vas de fiesta? ¿Te vas a la playa? No, en mi casa, en mi casa. Ah, ya, muy bien, En mi muy bien, casa, muy bien, UFC, Ricky. noche UFC. Muy bien. Oye, los estuve escuchando ahora que estaban comentando el tema del paro y, y demás temas. De hecho, el presidente de la República en la Asamblea han implementado una nueva ley urgente que implica, entre otras cosas, donaciones a los militares Ujú. y cómo se podría condonar cierto porcentaje por hacer este tipo de donaciones, lo cual, independientemente de la funcionalidad de la ley, yo creo que es un mensaje bastante claro del gobierno nacional y quiero que ese sea el punto de partida para la conversación que vamos a tener ahorita, porque a diferencia de en gobiernos pasados, en el gobierno de Moreno y de Lazo, para ser exactos, que ambos se doblegaron ante los indígenas, Moreno totalmente, Lazo parcialmente, después de todo el daño que conlleva estar en paro tanto tiempo, como lo decían muy bien al principio del programa. El presidente con esta ley da un mensaje bastante claro y es que no vamos a utilizar los poderes del Ejecutivo, del Legislativo, para que ustedes se sientan tranquilos o estén muy bien, sino que más bien vamos a apoyar a las personas que están, entre comillas, combatiendo contra ustedes en las calles en este paro nacional, lo cual a mí me parece un mensaje importante y desde mi criterio subjetivo, correcto. Sí, por supuesto. Y hace poco, hablando sobre el paro nacional, hace poco, 7:26 de la mañana, la CONAIE se reunirá en Quito para este jueves. Convocó un nuevo consejo ampliado que se realizará este fin de semana para decidir nuevas acciones en el contexto del paro. No sé qué se va a venir, estaremos pendientes de lo que diga Marlon Vargas y todos sus dirigentes, pero hasta ahora, en este momento, Otavalo es la única provincia que está sitiada con bloqueos. Sí. No, 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 mira, definitivamente algo que yo quisiera recalcar sobre el tema de este paro nacional es que quisiera que la gente lo vea con contexto y me gustaría que metamos bien el bisturí para que la gente pueda comprender que este paro nacional, a comparación de los dos anteriores que tuvimos, vuelvo y repito, con Moreno y con Lazo, no tienen el mismo contexto. ¿Por qué no tienen el mismo contexto? Porque tanto Lenín Moreno como Guillermo Lazo eran presidentes débiles en estructura. Lenín Moreno porque no era ni chicha ni limonada, porque se le escapó al correísmo. Algunos anticorreístas súper extremos todavía lo tienen en un altar como uno de los grandes presidentes, simplemente porque se le volteó a Correa. Los resultados no dicen tal cosa, o sea, no está en un top 10 o top 20, no sé si top 30 de ranking de mejores presidentes del país, pero en ese caso para algunos hizo lo que tenía que hacer, que era darse la vuelta a Correa. Lenín Moreno, Guillermo Lazo, por su parte, a pesar de que por supuesto vino con que ganó la segunda vuelta y todo esto, no tenía la fuerza en la Asamblea Nacional. Entonces, yo lo que creo es que la CONAIE hizo leña del árbol caído muy bien en ambas situaciones. Se dieron cuenta que eran presidentes débiles y que los podían hacer recular. Y efectivamente eso pasó con Moreno, se quitó completamente el subsidio, con Lazo parcialmente. Pero en este caso, a mí el tema del paro me molesta significativamente por una razón muy sencilla. Y es que las peticiones que están haciendo estos señores, primero que nada, no se puede llegar, entre comillas, a un diálogo que tenga sentido o que tenga consecuencia con las principales peticiones, porque las peticiones principales no tienen sentido. Y Noboa no va a recular con el tema del subsidio, como sí pasó con Guillermo Lazo y Lenín Moreno, porque ellos no tenían nada que hacer, les iban a destruir el país y ellos ya eran carne de cañón para la historia política ecuatoriana. Daniel Noboa, todo lo contrario, quiere empezar a construir su historia política en el Ecuador. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que estos señores vengan a hacer estas peticiones
cuando claramente no se puede negociar con esas peticiones. No puedes bajar el 12% al IVA, no puedes quitar simplemente el subsidio porque ya sabiendo que tienes un presidente fuerte que quiere hacer un cambio estructural con la Constitución. Entonces yo a lo que invito para entrar ya en materia y ponernos calientes con el tema, yo invito a la gente que realmente se profundice, analice con contextualidad de esta situación, porque realmente lo que están haciendo no es reclamar por derechos, no es reclamar porque queremos que los árboles estén felices y porque el Ecuador esté mejor o algo por el estilo. Lo que realmente quieren es meterle la pata al gobierno para perjudicarlos, sabiendo que se viene una votación, una consulta popular con la constituyente a la mano. Entonces, este paro nacional, a diferencia de los otros, yo entiendo que en los otros, insisto, se hace leña del árbol caído, querían pisarlos cuando ya estaban en el suelo a Moreno y a Lasso, pero el presidente quiere hacer un cambio estructural y ellos están haciendo peticiones que no pueden tener ningún tipo de sentido con la realidad. A mí me parece que si es que en ambos paros nacionales pasados las personas tenían claro o tenían dudas sobre si estas personas eran terroristas o no, si tú ves el contexto actual de lo que está pasando con la presidencia, con la asamblea y lo que ellos están pidiendo a base de lo que el gobierno puede dar o lo que el gobierno quiere poner sobre la mesa, esto simplemente es amedrantamiento de terroristas ante el gobierno nacional, independientemente de los resultados que haya tenido el gobierno, porque la gente dice, caramba, ay sí, pero el tema de salud, el tema de cosas, perfecto, muy bien. Si es que la CONAIE con que el gobierno nacional se ponga más las pilas con el tema de la administración pública de la salud, con cualquier tipo de cosas, me parece perfecto, pero de ahí hay ciertas peticiones en la lista que simplemente son para tener la excusa de salir a las calles, por favor, y que secuestren militares y un montón de cosas y que salgan con la teoría que la justicia indígena y que la justicia indígena se puede aplicar, pero en realidad solamente se puede aplicar a la gente de su grupo, que eso ya es una barbaridad de por sí. Eso habría que cambiarlo en la Constitución. Yo no sé si hay personas que realmente estén de acuerdo con que porque una etnia se determine de cierta manera se puede aplicar justicia indígena con quienes ellos determinen de su grupo. A mí me parece una cuestión un poco bárbara, pero bueno, como digo, para cerrar la idea, esto aquí es simplemente terrorismo para sacar rédito político en la consulta popular y asamblea constituyente. Punto pelota, señores. Bien, yo quiero preguntarles algo porque Diario Expreso ha estado insistiendo desde ayer acerca de la gestión de Zaida Rovira, la ministra de Gobierno. Ayer sacó un reportaje acerca de eso, un análisis, perdón, y hoy en cambio una encuesta. ¿Qué quiere decir esta encuesta? Mencionaba la pregunta principal. ¿Cómo calificarías el rol de la ministra de Gobierno Zaida Rovira en la gestión del paro? Hay 3 respuestas, con un 24.8 siendo la menor buena, 33.9 no la he visto actuar y 41.3% como mala. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto y también de la insistencia de este medio de comunicación al resaltar o a consultar también el trabajo de la ministra? Yo creo que muy pocas personas saben quién es la ministra de Gobierno del ciudadano a pie. Si le preguntas quién es la ministra de Gobierno, no van a saber quién es la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. Pero en este caso, ¿cuáles eran los porcentajes? 24.8 buena, 33.9 no la han visto actuar y 41.3 como mala. Y lleva como un mes, 2 meses en el cargo recientemente. O sea, todo esto se da en el marco del paro nacional. Justamente eso es lo que la pregunta sitúa, ¿no? ¿Cómo calificaría el rol de esta ministra en la gestión del paro? Yo creo que falta un poco más de tiempo para analizar más su administración dentro del Ministerio de Gobierno. Yo creo que, bueno, en el paro nacional, el contexto del paro nacional está muy bien esos porcentajes, pero yo creo que falta un poco más de administración, pongámosle un año para ver qué tal le va, pero obviamente sabemos que el presidente no ha cambiado varias veces esta cartera de Estado. Correcto, claro, ves de pronto un cambio bastante grande a un de la Gasca que iba a todos los medios de comunicación, que era bastante enfático, que se notaba su postura, que siempre decía, no, es que los correístas, es que lo de antes, claro, y notas ahora también a una ministra un poco más reservada, porque también depende bastante de sus actitudes, pero en términos generales. Pero en la gestión del paro, al menos en el par de entrevistas que he podido observarla, ella menciona de investigaciones que se están realizando,
para saber quiénes están detrás del paro, de las cosas que se están llevando a cabo a través de toda esta eliminación del subsidio. ¿A qué me refiero? Que los operativos continúan para evitar la especulación de precios, destinar los bonos o más que bonos, los incentivos a las personas que realmente lo necesitan. O sea, en ese aspecto sí he visto comunicación. Yo lo que quisiera saber aquí es por qué este medio de comunicación insiste, ¿no? en la gestión de Zaida Rovira. Eso O sea, para mí es una encuesta que lo que busca es perjudicar, porque estamos hablando de una ministra que lleva en el cargo un mes. O sea, realmente, ¿qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que puede hacer en un mes? Exactamente, claro. O sea, tienes que... No es tan fácil de sentarte y hacer algo de repente. Tienes que ver cuál es la administración que te ha dejado, cuáles... O sea, varios factores para hacer realmente y poder... Ahí sí analizar y opinar sobre su gestión. Igualmente, no es que no hemos tenido a nadie en el momento del paro, hemos tenido a Lofredo, hemos tenido a Reinberg también siempre ahí, al propio presidente. Entonces, no creo o sea, para mí es una encuesta un poco malintencionada. ¿Sabes qué? Yo creo que va un poco más allá, porque el perfil de Zaida Rovira, ella siempre ha estado involucrada en gremios populares, en gremios de luchas sociales, antes de ser gobernadora del Guayas, y como gobernadora del Guayas también realizó una gestión bastante cercana a la ciudadanía. Entonces yo creo que la encuesta va un poco más allá por decirle, bueno, ahora eres ministra, pero acuérdate de antes, tú representabas a los gremios, recuerda antes, ¿dónde está tu verdadera lucha? Yo creo que va por ahí, ese desafío o esa acción desafiante que le quieren hacer a la ministra. Sí, Yo lo que creo es que si la CONAIE fuera realmente una organización, un gremio medianamente responsable, lo que debería estar, se podría decir que vigilando o contrastando, es que las promesas que hizo el presidente Daniel Noboa sobre las ayudas, los bonos, los beneficios que iba a dar después de la eliminación del subsidio se estén llevando a cabo. O sea, yo lo que me refiero es que si la CONAIE fuera seria, no estuviera pidiendo cosas que son imposibles de negociar, como reducir un 12% el IVA. Ya quisiéramos que Ecuador tenga $120 el barril de petróleo como hace 15 años, ya quisiéramos también que el país haya estado perfectamente estructurado y que Daniel Noboa se haya subido un Bugatti apenas llegó a la presidencia. Pero lo que quiero decir con esto es que, insisto, esas 2 o 3 peticiones que no son negociables es simplemente para justificar estos días de paro y que finalmente se llegue a un acuerdo, que la pregunta del millón es cuál será ese acuerdo. No se va a negociar el tema de los subsidios del diésel. Y por eso yo creo que la gente tiene que inteligenciarse y entender las razones detrás, porque les pongo este ejemplo bastante clarito. Fíjense qué ha pasado en los últimos días desde que se eliminó el subsidio al diésel en las gasolineras en el sur del Ecuador. No sé si ustedes lo han visto en video, sí, o algo. Compartí la información hace poco. Repletas de telarañas, señores. Parece que se acabaron los carros en el sur del país. Por una razón muy sencilla, porque por ahí se llevaba el contrabando. O sea, no hay mucha vuelta que darle en ese sentido. Lo que quiero decir es que, aparte de lo que estaba mencionando Yanela, sobre el rol de la ministra de Gobierno, que yo insisto, es correcto que la ministra, como ha tenido mucha integración previa antes de estar en el gobierno de Daniel Noboa con gremios pues, de sensibilidad social, etcétera, etcétera, tiene sentido que se le esté diciendo ya, pues bueno, tú eres jugadora, que puedes entender la idiosincrasia de estos grupos por dentro, tal vez podrías manejarlo mejor, como por ejemplo Francisco Jiménez en el último paro nacional entró como fichaje estrella para negociar el paro, no sé si ustedes sí, lo recordarán. Entonces me imagino que este medio de comunicación pedirá eso de Zaida Rovira, pero a mí me parece que con 11 días de paro, sabiendo que las peticiones no son inteligentes, no son cuerdas, y que ya hubo 2 parciales acercamientos. De hecho, ayer revisaba en Ecuavisa, no sé si lo mencionaron en el primer bloque, que Ecuavisa comentó que algunos asesores del presidente Daniel Noboa ya han tenido acercamientos con personas cercanas al señor Vargas.
Entonces se podría decir que el trabajo se está llevando a cabo. Ahora el problema está, lo que la gente, ¿qué es lo que la gente califica de cómo se está manejando bien o mal el paro? Es con el tema de los derechos humanos y todo este tipo de cosas. Los videos que salen de cómo tratan a la gente, de cómo tratan a los policías. Evidentemente, esa encuesta de cómo se está llevando a cabo, la gran mayoría de la gente se basa de cómo se está manejando el paro a base de dos cosas. Uno, si lo afecta, y dos, lo que ve en Twitter que les sensibiliza más. Que el militar pegue al protestante terrorista, en realidad, o que el terrorista le pegue al militar. Entonces, esa es una encuesta, en mi opinión, subjetiva. O sea, es una encuesta de corazonada de la gente. O sea, va acorde de qué es lo que le mueve más a la gente. Que las Fuerzas Armadas ecuatorianas hayan sido vapuleadas por ciertos indígenas y que de hecho le cortaron una oreja a uno de los militares que estaban secuestrados, cabe recalcar porque hay que ponerlo de frente a este tema, o que los militares pues utilicen su fuerza para contra los terroristas o manifestantes pacíficos de la Pachamama, como dicen algunos. Entonces, simplemente como digo, yo creo que ese tema es una cuestión subjetiva. Yo creo que el gobierno, ya hay fuentes confiables de que se está trabajando en finalizar este paro y como digo, esperemos que sea lo más pronto posible, pero insisto, si es que la gente lo ve entre líneas, yo creo que la sostenibilidad de ese paro no va a afectar tanto, no va a perjudicar tanto porcentualmente como sí afectó en su momento a los anteriores gobiernos, porque los anteriores gobiernos eran pesos livianos. Este es un peso pesado, ¿ya? Que va a ser mucho más difícil que batir o pisotear que los otros gobiernos. Lo dejo en Pero claro. para mí, por ejemplo, algo que hablábamos también ya en la radio, era el hecho de que, aparte de que, como tú mencionas, Ricardo, teníamos gobiernos anteriores cuando se trató de tomar esta decisión de eliminar el subsidio, como pasó con Lenín Moreno, como pasó con Guillermo Lasso. Aparte de que eran unos presidentes que tenían baja popularidad o tenían como una inestabilidad institucional, también yo creo que es el tema que mencionamos en la radio, que era que Daniel Noboa no les dio apertura a ellos para que se organicen previamente a implementar esta medida de la eliminación del subsidio. Entonces los cogiste por desprevenidos totalmente. Y para mí también estas paralizaciones tienen un por detrás, que es el tema de especular y crear en la gente esto de que el alza del precio de ciertos productos se da gracias a la eliminación del subsidio, por la implementación de esta medida, cuando realmente es por el impacto que se está teniendo a través de estas paralizaciones. Claro. Totalmente de acuerdo. Y algo muy importante, insisto, es que estas paralizaciones, como digo, ya es una base fundamental de lo que yo creo sobre este tema del paro. Yo entiendo que hay organizaciones o movimientos, ideologías políticas que creen que este tipo, que realmente pues para solucionar los problemas hay que tomar las armas y hay que armar relajo. Eso más condicionado, parcializado a la izquierda en la política, definitivamente. O sea, de eso no hay duda. Simplemente hay que coger un libro, entender el contexto histórico de la izquierda, entender que el comunismo, el socialismo, todas esas corrientes se basan en el conflicto social, no en las soluciones sociales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si es que realmente la CONAIE entendiese o comprendiese o viese el país que es un desastre, que todo está mal, que la educación está mal, que la salud pública está mal, que todo está mal, con lo que están haciendo, si es que ellos creen que estamos en un apocalipsis, ellos están contribuyendo a que se agrave y se acelere. Bien, ahora yo también quiero contarles algo, porque Sedatos también volvió con sus cifras y con sus estudios y también entrevistas. Ay, mamita, Sedatos, ¿ah? Imagínense Sedatos, ustedes. no sé qué confiar. No sé si yo no creo en ninguna encuesta, ¿sabes? Pero escuchen esto, la constituyente de Noboa tendría una victoria ajustada, según Sedatos, sobre la votación sobre el referéndum y la consulta. Votaría a favor un 48% de la ciudadanía consultada. Si están de acuerdo con el referéndum y la consulta, un 49.2%. Y si saben acerca de esto del referéndum y la consulta, un 56.1% de la población sí está enterado.
O sea, yo sí creo que se va a aprobar el tema de la consulta popular y también la Asamblea Constituyente, pero lo que más me preocupa es cuando tengamos que votar en la tercera votación. O sea, cuando ya sea la definitiva. ¿Quieres esta constitución o no? Esa de ahí me preocupa a mí bastante, porque va a ser el próximo año. Porque hay mucho tiempo, o sea, se expande mucho el tiempo, y creo que en ese tiempo puede jugarle mal algo al gobierno. No sé, me pongo en el caso hipotético, apagones o alguna crisis más aparte del paro nacional, y tú digas, no, votemos todos en contra de la Asamblea Constituyente, y ya votaron. Obviamente, si queremos una constituyente, en enero y febrero se viene para elegir las asambleístas, y luego, como en agosto, se viene ya la definitiva, que es votar el sí o no si queremos la constituyente oficial. Entonces, eso a mí es lo que me preocupa. O sea, a mí lo que me preocuparía es que la gente, yo sí soy fiel creyente de que en las consultas populares que tenemos en este país, la gente vota a través de la aprobación que tienes hacia el presidente, independientemente a la pregunta que se tenga, o sea, la pregunta que se tenga, no, para el ecuatoriano, para muchos ciudadanos, no es tan relevante el contenido de la pregunta, sino más bien el apoyo que tenemos hacia el presidente. Pero ¿tú crees que eso va a pasar también con una pregunta tan importante como es la redacción de una constitución, y que tú digas, ok, voy a votar que sí a la nueva constitución sin realmente haber analizado el por detrás de lo que hay realmente en la constitución? O sea, la nueva redacción. Claro, es como yo te digo, no sabemos qué va a pasar a futuro, qué le puede jugar en contra al gobierno para que la ciudadanía le vote no. Yo creo que sí tiene un respaldo ahora, sí tiene el respaldo para elegir los asambleístas, pero en la tercera votación es lo que más me preocupa, porque es la votación ya definitiva. Sabes, a mí no me preocupa tanto cómo quedan las votaciones. ¿Por qué? Porque si yo te digo que me preocupa, se notaría que yo estaría en una postura. Lo que a mí me preocuparía es que el país continúe como está, que no tengamos unas leyes que defiendan a las personas de bien, que quieren trabajar y sigan defendiendo a los delincuentes, que haya tantas restricciones y no haya tanto apoyo para los ciudadanos. Eso es lo que yo quiero ver en el país. Que sí, que tenemos una constitución que está avalada, o que la dejó el correísmo en el 2008, ok, está bien. Que la constitución varía mucho, depende de la interpretación, ok, está bien, entiendo las posturas. No, que necesitamos una nueva constitución que reforme todo el Estado, que reforme todo lo nuevo, que traiga cosas nuevas y que beneficie a las personas, porque mientras el país avanza, los años siguen y también necesitamos actualizarnos. También es válido, pero al final lo que quiere el ecuatoriano, lo que quiere el ciudadano común es poder trabajar, es poder tener dinero, y también todo este tipo de situaciones que están ocurriendo en la política le afectan al ciudadano normal, pero él no lo ve ahorita como una preocupación, él lo ve en el momento. Al momento de votar, él recién ahí va a ver la preocupación. Entonces, dejarnos llevar ahora por cifras, por consultas, que diga datos, que diga cualquier otra encuestadora, pues realmente es un poco o bastante apresurado, me imagino yo mencionarlo, y me atrevo a decirlo, porque el ecuatoriano normalmente ahorita está preocupado que no le suban los precios ni a las verduras ni a los combustibles. Está preocupado más que nada en eso. Lo de la consulta, lo del referéndum, eso cuando ya estemos así a vísperas, cuando estemos cerquita, ahí es muy probable que recién se empiece a ver una tendencia. Pero lo que yo te estaba preguntando, Fabricio, era tú qué opinabas, por ejemplo, o sea, ¿tú crees que la última pregunta, en caso de que sí se aprobara la Asamblea Constituyente, ¿tú crees que la última pregunta se va a mover como una consulta popular que el ecuatoriano muestra el respaldo al presidente? O sea, independientemente de lo que dice la Constitución. No, o sea, sí, en ese caso sí. Pero digamos, como preguntas importantes, como el contenido de la seguridad, como instalar bases militares extranjeras, yo creo que eso sí, porque eso ya el electorado dice, chuta, estamos mal en seguridad, necesitamos un apoyo de cooperación de Estados Unidos y de parte de otras naciones. Pero en base a la Asamblea Constituyente, muy poca gente lee. Para mí, nadie lee. Los jóvenes no están leyendo, simplemente se informan a través de titulares y lo que dice, y que si es que ven en redes sociales que hay apagones o hay un problema, correcto, hay una crisis, ellos se fijan en lo negativo y dicen, vamos a votarle en contra a la Asamblea Constituyente, al presidente Noboa. Obviamente hay gente pensante que obviamente va a votar que sí a una Asamblea Constituyente, ya luego de pasar de 2 votaciones para ir a una tercera, pero hay gente que, como decía, hay gente que
ve la crisis minoritaria y va hacia eso y va a querer tumbar esta O sea, hacer asamblea campaña. constituyente. O sea, hacer campaña en contra de lo que se haya redactado Claro, en la no tanto hacer Constitución. campaña, sino con su pensamiento de decir, ¿sabes qué? Estamos mal en seguridad, estamos mal en esto, estamos mal, entonces yo voy a votar que no. Yo creo que no. Chicos, ustedes recuerdan cuando estaban los apagones y escuché de muchísimas personas, específicamente de mi edad, menores, en donde decían que la culpa de los apagones era del actual gobierno. No, que sí, que cómo va a ser posible. Sí. Pero no se están informando bien, Claro, se están exactamente. dejando llevar por lo que dicen las redes sociales. Y es por eso que es muy probable la tendencia de la consulta, del referéndum, de la constituyente, va a basarse bastante en redes sociales. Uno, no todos. Otras de otro grupo de personas sí sabe, sí conoce o al menos quiere informarse, y es precisamente también que mientras en una misma mesa alguien decía, porque estuve ahí, no, es que este problema de los apagones es de este gobierno, otra persona le decía, no, desde hace muchos años atrás eso se está viendo. Entonces ahí falta un poco, Sí, ¿no? sí, exactamente. Yo creo que el gobierno tiene una gran ventaja en este tema y es una ventaja intangible. ¿Cuál es la ventaja que yo veo? Que la constituyente converge un cambio y la gente cuando palpa, digamos, hay dos partes del país. La parte del país que cree que el país está encaminado hacia un bien, que es la gente que está a favor de Noboa, y la gente que cree que el país está mal per se. Yo tengo la sensación que ya hay un voto base que va a ir de la mano con Daniel Noboa y digamos que hay un voto blando que todavía está por conquistar. La gente que duda, para mí en la disyuntiva de quedarnos como estamos o de cambiar, la gente va a escoger el cambio. En el tema de la constituyente, por lo menos, independientemente de que la haga Noboa. ¿Por qué? Porque el gobierno o los medios de comunicación en general han posicionado muy bien que la razón por la cual estamos como estamos, que parcialmente es cierto y en ciertos casos la solución, la constitución no viene y te soluciona todos los problemas, porque eso hay que decirlo con honestidad intelectual. Pero lo que sí se puede decir es que en esa duda de mantenernos como estamos o cambiar, la gente suele irse normalmente por el cambio. Y también hay otro argumento. Muy poderosamente el gobierno y las personas que apoyan al gobierno o apoyan el cambio de constitución han estado muy activas buscando las cosas malas de la constitución. Las cosas malas de la constitución, ¿a qué me refiero? Bueno, a este tema de la justicia indígena, que aparentemente es interpretativo, el tema de la plurinacionalidad, de que, estoy parafraseando, el tema de la nacionalidad mundial, de las no fronteras, todo este tipo de cosas, que como digo, todo esto es legalmente interpretativo. Hay gente que dice, ¿cómo interpretas eso? Bueno, vamos a un juzgado y lo interpretamos para a mi delincuente que entró ilegalmente por Colombia, salvarlo con un juez trucho de por ahí, o de repente le lanzo un sueldito. Entonces vamos a hablar claro con este tema y las garantías que tienen los delincuentes a base de la Constitución, que la Constitución pues mata a un niño, tiene comida, tiene Netflix en la cárcel, eso está todo redactado en la Constitución. Estoy parafraseando, estoy sobreexagerando, pero es una realidad palpable que ustedes pueden leer en la Constitución. En cambio, las personas que abogan mantener la Constitución no tienen un arma para luchar contra eso. ¿Por qué razón? Porque si una persona que está a favor de mantener la Constitución sale hoy día en un medio de comunicación a decir, están equivocados, los criminales aún deben tener derechos o aún se les debe dar de comer 3 comidas al día, o sea, van a quedar en ridículo. Van a ser Entonces, funados. Sí. Claro, pero absolutamente, y con todos los temas. Entonces, en este sentido, el gobierno, para mí, el gobierno, los pro que se cambie la constitución, e incluso las personas que tienen duda, por las dudas van con el cambio. Y eso es algo positivo para el presidente Noboa, que esperemos aproveche la ola, porque eso hace que la gente un poco se desvíe. Por ejemplo, en la entrevista que dio con Ecuavisa, me parece que fue el fin de semana pasado, Sí. él decía, el periodista de Ecuavisa le decía, ¿cuándo van a haber estos cambios? Pues en la salud pública, la emergencia de la salud pública, todo este tipo de cosas. Para mí, Daniel Noboa se quedó un poco groggy porque el periodista fue muy veloz en las preguntas y un poco se enredó, pero él dijo en 2 meses, 3 meses, 4 meses. Como la Asamblea Constituyente va a captar toda la atención de la gente, el presidente Noboa va a tener la opción de ir solucionando paso a paso los pequeños problemas que le están causando en este momento
la reputación de su gobierno y a base de la constituyente treparse a la camioneta mientras las cosas vayan mejorando y diciendo vamos a hacer este cambio estructural. Pero insisto, la RC y los que están en contra de que se cambie la constitución no tienen armas para mantener la constitución porque, insisto, salen a defender que la plurinacionalidad y que los abracitos y los besitos a los narcotraficantes y delincuentes van a salir mal parados. Por eso es que yo creo que al menos la aprobación de que se lleve a cabo la Asamblea Constituyente, para mí se da por sentado. Pero una cosita más que quería decir, que quería añadir, es que yo creo que también uno de los problemas que nosotros tenemos como país no es simplemente la Constitución, sino también a todos los tratados internacionales a los que Ecuador está apegado. Por ejemplo, son todas estas organizaciones internacionales que están velando por el indígena, pero no están velando por la policía también que está siendo secuestrada. Entonces, para mí, ese es también otro problema que también tenemos en el país. No solo la Constitución, sino también los tratados internacionales a los que nosotros como país estamos apegados o vinculados de alguna forma. Sí, yo creo que ahí lo que hay que ver es si es que Daniel Noboa. El otro programa, ahorita ya no nos da el tiempo, pero el otro programa lo tenía preparado, pero teníamos al gobernador del Guayas. Me puse a estudiar cómo hizo Bukele para cambiar El Salvador. Y les voy a ser franco, con la mano en el corazón, si ustedes se ponen a investigar, el camino que recorrió no es muy distinto del que se está recorriendo ahora. De ahí que ustedes me digan a mí si ustedes confían más en Bukele que en Noboa, y es una opinión subjetiva, pero el camino de pisar ciertas legalidades, de saltarse ciertas constitucionalidades, por supuesto la Constitución de El Salvador, que me parece que se redactó en el 83, no era ni la mitad de lo que es esta, en tema porque obviamente se hizo con el auge del socialismo del siglo XXI. Pero realmente sobre lo que dice Luciana sobre los tratados y todo este tipo de cosas, Bukele, no les voy a decir por dónde se los pasó esos tratados o esas visiones de estas empresas, bueno, no empresas, sino de estas organizaciones mundiales, la ONU, derechos humanos, garantías, que ni sé qué. Bueno, Bukele se las pasó por donde no le da el sol y ahorita El Salvador está como está. Entonces lo quiero dejar en claro porque hay personas que están asustadas y con todo derecho de que los jueces, que ni sé qué, que ni sé cuándo. Bueno, pero este es el camino, o sea, o estás dispuesto a ponerle tu pie en el cuello a la delincuencia, o si es que estás dubitativo, bueno, nos quedamos como estamos. Al menos el tema de narcotráfico, delincuencia, que Ecuador sea una ruta de narcotráfico, porque para mí de ahí, en los temas estructurales de educación pública, salud pública, todo este tipo de cosas, a pesar de que sigue siendo un problema la existencia de narcotráfico, delincuencia, de las mafias, yo creo que aún así hay problemas estructurales que no solamente son problemas delincuenciales, sino problemas de administración, problemas de estrategia, de división pues de competencias y de aplicación de competencias, ¿no? Así es, Ricky, son las 8:32, ya nos tenemos que ir, así que muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea el próximo jueves para hablar también sobre el paro nacional, cómo se desarrolla esto y también sobre la constituyente, la consulta popular. Fabricio, Luciana, Yanet, el gusto siempre es mío, gracias por invitarme. Fabricio, happy birthday to you, una vez más, disfruten este fin de semana. Gracias, gracias. Y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Chao chicos, muchas gracias. Chao, gracias.